Buenas noches. Como ya fue anunciado, vamos a estar pensando y viendo lo que la palabra del Señor, la Biblia, nos dice sobre el infierno. No está escondido en la Biblia. Hay muchas referencias que nos hablan de ese lugar. Y vamos a ver si podemos entender algo más. La palabra infierno en griego es Gehenna y significa lugar de castigo. Esa es la realidad. El infierno es un lugar de castigo. Ahora, hay muchos que no conciben un infierno. Les parece que es imposible que haya un infierno si tenemos un Dios lleno de tanta gracia y de tanto amor. Sin embargo, como bien decía Pablo hoy al terminar la cena, el Señor Jesús es uno de los que más habló del infierno. En los evangelios nosotros encontramos muchísimas referencias con respecto al infierno. Este lugar que existe. Dice Mateo 5:22, yo voy a dar muchas referencias, no sé si les interesará a todos buscarlas, pero no hay ningún problema. Dice así, 5:22. Dice, yo os digo, es el Señor Jesús que está hablando, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo, dice, quedará expuesto al infierno de fuego. Nosotros empezamos, cuando uno lee los pasajes donde hay referencia al infierno, a percibir un poco de cómo es ese lugar y cómo está compuesto ese lugar. La raíz del problema de que a veces no se concibe esta realidad de un infierno es esa especulación que tiene el hombre, ¿verdad? Porque el hombre juzga las cosas conforme a su mente, a su raciocinio. Pero lo importante es entender lo que Dios nos ha dejado revelado en su palabra. ¿Saben una cosa? El hombre le cuesta reconocer una realidad. Dios es santo. Dios es santo. Y la respuesta al pecado de esa santidad infinita de Dios es perdición y retribución. Dios en su santidad ve el pecado y dice, tiene su paga. No lo pasa por alto. Por eso dice la palabra, la paga del pecado es muerte. Ahora, cuando nosotros comprendemos o percibimos algo de esa santidad infinita de Dios, podemos entender mejor por qué existe esta retribución eterna para los hombres que no aceptan la obra de Cristo en la cruz. Diríamos, el carácter de Dios me muestra una retribución para los hombres y también agrega la Biblia para los ángeles. Esa retribución es el infierno, pero también para quienes aceptamos la obra de Cristo, quien dio su vida en la cruz, derramando su sangre preciosa, tenemos una retribución, el cielo. Y lo interesante, mis queridos amigos y hermanos, es que ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, buscó de todas las formas para que las personas no vayan al infierno. Dio todo a su Hijo. El Hijo de Dios descendió de los cielos para dar su vida en la cruz del Calvario. Y allí derrama su sangre preciosa, la cual nos limpia de todos nuestros pecados. Si arrepentidos, venimos a Él y le pedimos perdón. Esa es la obra de Cristo, quien me ama, quien nos amó y sigue amando a la humanidad, que no quiere que ninguno se pierda ni vaya al infierno. Esta es la realidad.
Pero el hombre, ¿qué hace? Elige. El hombre elige. Hablo de hombre y mujer, eligen. Y eligen algo eterno. Podemos, como muchos de nosotros lo hemos hecho, elegir el cielo porque aceptamos a Cristo, que es eterno para una eternidad. O se puede rechazar la obra de Cristo y quedarnos o ir al infierno, que es para una eternidad. Esta es la realidad, mis queridos, no lo digo yo. La Biblia es muy clara en esto. Podemos pensar en dos versículos. Vamos juntos, Juan 3. Juan 3. Vamos a ver algo que es muy claro, porque la palabra de Dios no esconde nada. Dice allí Juan 3, después de ese precioso versículo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El versículo 18 que dice, el que en él cree, el que cree en el Señor Jesús, dice, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Terminando el capítulo 3, hay una expresión muy similar. Dice el versículo 36 de Juan 3, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa o no quiere creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Como podemos ver, mis queridos, es elección humana. Es lo que el hombre decide, lo que la persona decide en elegir para su eternidad. Dios, en su gracia, provee el cielo. El hombre escoge para su mal el infierno. Pero está dispuesto el cielo. Dios tiene misericordia para la humanidad, ofreciéndole la vida eterna. Si acepta a Cristo como su Salvador personal, si cree en la obra de la cruz, que el Señor derramó su sangre preciosa, la cual le limpia de todos sus pecados. Aquella persona que acepta, que se da cuenta que es una pecadora o un pecador, le pide perdón al Señor por sus pecados, el Señor le perdona. Y al momento somos sus hijos, tenemos vida eterna en los cielos. Ya vamos a hablar un poquitito sobre todo eso más adelante. Así como el cielo es un lugar y no un simple estado mental, el infierno o la manera de, o el lugar a donde van aquellos que no, tengo agua si vas a buscar eso. Gracias, muy amable. El lugar donde van a ir aquellos que no aceptan a Cristo también es un lugar, no es una historia mental que podemos decir. La Biblia hace muchas referencias. Por ejemplo, el libro de Mateo 11:23, ya que estábamos en él, aunque después fuimos a Juan, pero yo me quedé en Mateo 11. Es el Señor Jesús y está diciendo así. Dice el 20, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, versículo 23, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrías permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra Sodoma que para ti. Hay muchas porciones más. Yo no voy a estar leyendo todas, voy a leer algunas más, pero le voy diciendo para que vean qué cantidad. Capítulo 16, versículo 18 de Mateo. Lucas 10, versículo 15. Lucas 16, versículo 23.
Apocalipsis 1:18, Apocalipsis 20:13 y 14 nos hablan del Hades. Ya vamos a referirnos a ese lugar. También hay versículos que nos hablan del Gehenna o el infierno, ese lugar que yo les decía al principio, el lugar de castigo. Mateo 5:22, que les invito a leerlo. No se vayan de Mateo, que tenemos mucho para leer ahí. Dice así, Mateo 5:22. Lo leímos al principio, disculpen, 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y esta misma referencia la tenemos en el capítulo 10:28 de también Mateo, en Santiago 3:6. También se nos habla de un lugar de tormentos en Lucas 16, que ya vamos a estar leyendo ese pasaje. Es una situación de indescriptible sufrimiento comentada por los términos fuego eterno, como nos dice Mateo 25:41, o también hace referencia donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, Marcos 9:44, o también al lago que arde con fuego y azufre, Apocalipsis 21:8, o las tinieblas de afuera y el lugar de lloro y crujir de dientes, Mateo 8:2. Este lo podemos leer porque estamos cerquita. Dice, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. También Lucas 3:17 habla diciendo el fuego que nunca se apagará. También Mateo 13:42 habla del horno de fuego, o como en Judas, la oscuridad de las tinieblas. Y además en Apocalipsis habla del humo de su tormento, sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo día y noche. Esto es lo que la palabra de Dios, no son todas las escrituras, unas cuantas le hemos dicho, habla y hace referencia a estos lugares donde van a ir las almas que no aceptan a Cristo como su Salvador personal, que no piden perdón por sus pecados. Y es interesante, como decíamos al principio, que estas no son manifestaciones de aquellos que escribieron las Escrituras, son manifestaciones del mismo Señor cuando estaba en este mundo, que les dijo a los escribas y fariseos y a las gentes que se reunían para escuchar sus palabras, y les hablaba con toda claridad de que quien rechazaba a Dios había un lugar para ir, la perdición, el infierno, el lago de fuego y azufre. Pero tenemos un relato que es muy interesante, donde nos habla de ese lugar. Hablamos nuestras Biblias, Lucas 16, muy conocido, pero tiene mucha claridad, no es una parábola. Tengan presente, no es algo que dijo el Señor para que pensemos. Hay nombres propios, y ustedes saben que las parábolas no llevan nombres propios. Hace como 15 días que estoy luchando con un problema de garganta y no se me va. Lucas 16, vamos a leer juntos, desde el versículo 19. Y vayan poniendo atención, porque es muy interesante. Dice el Señor Jesús: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Había y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno.
Entonces él, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, Lázaro también males. Ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo el rico: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Es muy interesante este pasaje que tenemos relatado acá. Y el Señor nos deja 3 enseñanzas muy claras. Nos habla de 2 vidas, ¿verdad? El rico y Lázaro. Nos habla de 2 muertes y nos habla de 2 destinos. El Señor sienta las bases de que por la fe en el Señor no se logra, o la fe en el Señor no se logra por ser rico o por ser pobre, sino por las decisiones que uno toma en la vida. Un rico puede ir al cielo, un pobre puede ir al cielo. Todo depende de la decisión que toma en su vida de aceptar a Cristo como su Salvador o de rechazarle, de seguir en su vida sin pensar en la obra de Cristo. Pero lo que podemos ver es una gran diferencia en aquel hombre rico, lo cual demostró hacia aquel hombre pobre o mendigo llamado Lázaro. Si hubiera tenido un corazón hacia Dios, nunca habría tenido ese pensamiento o ese hacer con respecto a la vida de este mendigo, dejarlo desamparado, que le tenía que comer la comida que le daban al perro. El rico no pensó en eso, pensaba solo en él. Este pasaje, si uno quisiera, también puede hablar mucho de la mayordomía cristiana en cuanto a las cosas materiales y al amor al dinero, pero no es nuestro tema, así que vamos a seguir adelante. Es interesante poder escarbar un poquito este pasaje donde el Señor nos deja una preciosa enseñanza para que tengamos una visión más amplia de lo que Él está diciéndole a las personas del infierno. Lo primero que notamos es que la muerte toca a todos, tanto al mendigo como al rico. Y la muerte nos va a tocar a todos. No hay discusión en esto. Todos tenemos que morir. O la única diferencia que pudiera ser, y ojalá fuera esa, que el Señor venga a buscar a su iglesia conforme nos dice en la palabra, y los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, dice la Biblia que iremos a recibirle a Él en las nubes. Pablo nos estuvo diciendo que va a tener el mensaje un día de estos del cielo. Va a ser muy interesante, porque allí tenemos la enseñanza de ese día glorioso, cuando la iglesia, todos los hijos de Dios, los redimidos por la sangre de Cristo, iremos a encontrar al Señor que viene a buscarlo en las nubes, y dice la palabra que iremos para estar para siempre con Él en los cielos. ¿Y los otros? De lo que estamos hablando. Los otros se irán al infierno. Todos tienen que morir, es una realidad. Pero hay una diferencia, como decimos, en dónde se va a ir después de la muerte.
Lázaro dice que es muerto y llevado por los ángeles al seno de Abraham. Es un lugar, diríamos, un lugar donde la palabra nos muestra que iban en ese momento. Vamos a aclarar un poquito. Cuando muere el rico, simplemente dice fue sepultado. Y en el Hades, ese mundo invisible, que allí se nos revela como el lugar donde se encuentran hasta el día de la resurrección los espíritus humanos, que en el período del Antiguo Testamento era el lugar en que iban tanto perdidos como salvos. Voy a tratar de aclararlo. Hasta la venida, hasta la resurrección del Señor, ese lugar era el lugar donde iban todos, pero había una cima, ¿verdad? Unos, los que no aceptaban a Cristo, iban a donde estaba el rico, y los que confiaban en Dios iban a donde estaba Lázaro, hasta la resurrección de Cristo. Ahora vamos a hablar de ello. Estaba dividido, la Escritura nos dice, lo hemos leído, por una gran cima, una gran separación. Nadie podía pasar de un lado para el otro. No sé si ustedes recuerdan, ese lugar se llama en las Escrituras el paraíso. No sé si ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús está crucificado junto con dos malhechores. ¿Recuerdan? Uno de ellos le injuria y el otro rezonga al que le injuriaba. ¿Ni aún tú temes a Dios estando en la misma situación? Y dice que, dirigiéndose, dice él, nosotros recibimos lo que merecen nuestros hechos, mas este, mirando al Señor, ningún mal hizo. Y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Luego de la ascensión del Señor, con respecto al Hades no se encuentra ningún pasaje que nos hable de que ha habido un cambio. Simplemente lo encontramos nosotros en Apocalipsis cuando dice que en el gran trono blanco el Hades entregará sus muertos y la muerte entregará sus muertos y serán juzgados. Ya vamos a leer ese pasaje, ¿verdad? Y agrega que serán en tormentos. Ahora, con respecto a este lugar y los cambios que hubo, son varios los pasajes que nos hablan de que hacen referencia a ese cambio, así como también son varios los pasajes que nos muestran que el Hades es un lugar de tormentos, de sufrimientos, como leíamos que le pasaba a este hombre. Podemos ir a Efesios 4. Efesios 4. Para ver ese momento donde la Escritura nos muestra qué pasó con el paraíso. Efesios 4, versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Qué está diciéndonos acá las Escrituras? Cuando el Señor muere, va hasta las profundidades y allí levanta a aquellos que estaban en el paraíso y los lleva a los cielos. El apóstol Pablo hace una referencia muy preciosa allí en 2 Corintios capítulo 12 de algo que le sucedió, pero que no quiere decir mucho, pero nos dice algo interesante. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde
donde oyó palabras inefables que no le es dado hablar o expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Acá el apóstol Pablo nos está dando con claridad una realidad del paraíso, donde está cuando el Señor ascendió y lo llevó a los cielos. En el tercer cielo, dice el apóstol Pablo, allí estuvo él. ¿En qué condición? Muchos estudiosos dicen que cuando fue apedreado y estuvo como muerto, y el que tuvo una visión o estuvo en su mente, estuvo cerca o en el cielo, en el paraíso, como nos dice él y nos relata, pero él no quiere manifestar esa realidad, sino que simplemente nos da un pantallazo para que nosotros entendamos quizás Efesios y comprendamos que el paraíso en la actualidad está en los cielos. El Hades, las profundidades, el paraíso en los cielos. El Hades esperando ese momento cuando ante el gran trono blanco, en la segunda resurrección, serán llevados a ese lugar y, como vamos a leer, el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Yo digo, vamos a dar, y veo que el reloj corre, hay muchísimos textos para meditar, vamos a tratar de aclarar lo más que podamos, ¿verdad? En 2 Corintios 5, 6 hay una expresión también que es interesante para que nosotros podamos entender mejor la palabra. 5, 6 dice el apóstol, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo o vivos, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. ¿Qué dice el apóstol acá? Que los creyentes, aquellos que hemos creído en Cristo, estamos ausentes de él, pero al momento de morir vamos a estar presentes con el Señor allí en el paraíso. Tanto los impíos que se hallan en el Hades como los justos que están con el Señor han de experimentar un día la resurrección. Recuerdan a Job, es el primero que habla de la resurrección. Pero vamos a leer algo más claro, Juan capítulo 5. Les invito a que abran las escrituras allí también. Juan capítulo 5. Versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. También le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo de Dios, del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué nos enseña estas palabras, mis queridos? Todos muertos resucitaremos, pero hay una diferencia. Resurrección de vida, resurrección de muerte. Resurrección de vida al cielo, resurrección de muerte al infierno. ¿Por qué depende esto? ¿De dónde depende esto? De nuestra elección. Si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el cielo. Si le rechazamos, el infierno. Yo me iría contento a casa sabiendo que todos acá entendieron esta realidad. Dios ofrece todo. Dios es amor. Dios es misericordioso. Pero Dios no quiere el pecado. El hombre tiene todas las posibilidades de ir al cielo,
de Él depende. Gracias por los que un día hemos entendido esta realidad y le hemos pedido perdón al Señor. Hoy tenemos la tranquilidad de que si muero, me voy al cielo. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Saber que si nos morimos vamos al cielo y no nos vamos al infierno. Pero qué triste si hay acá alguno que piensa, y si me muero, me voy al infierno. Triste realidad. Dice en 1 Tesalonicenses, nos relata cómo será ese momento cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Dice que los cuerpos resucitarán y serán transformados a su semejanza. También nosotros los que vivimos seremos transformados a la semejanza de Dios, de Cristo. Y entonces dice, seremos elevados y allí estaremos para siempre con el Señor. Este cuerpo será transformado a la semejanza de Cristo, incorruptible, semejanza de gloria. ¡Qué precioso! Mi mente no me da para entenderlo, pero lo creo y lo acepto. Que no tendré este cuerpo, tendré algo especial, semejante al de mi Señor, y que en ese momento me elevará junto a con tantos miles y miles de personas que han creído en Cristo para llevarnos a su presencia en los cielos. Gracias al Señor. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Gracias al Señor. Y dice la Escritura, y moraremos con el Señor para siempre. Toda una eternidad. Sin fin, sin fin. Recuerdo cuando era un niño de la escuela dominical, hace mucho, muchos años. Un hermano nos quería explicar cómo era la eternidad. Entonces, se le ocurrió una cosa, no sé si no tengo acá moneda. Sí, tengo una. Sacó una moneda, llamó a un niño y le dijo, búscame dónde termina. Y el chico vino, no termina. Bueno, así es la eternidad. No termina. ¿Con qué claridad nos enseñó? No me olvido nunca más. Con una monedita me enseñó lo que era eternidad. No tiene fin. No le puedo encontrar el fin. Así va a ser mi vida en los cielos. Puede ser la vida de todos acá en los cielos. Pero lo triste, que el infierno, el lago de fuego y azufre es para una eternidad. No es aniquilación, como algunos dicen. No. Estarán vivos, sufriendo los tormentos eternos. ¿Por qué? Porque un día rechazaron a Cristo, quien murió por ellos en la cruz. El libro de Apocalipsis nos dice, Apocalipsis 20, versículo 11, o si queremos podemos el 10, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La Biblia nos enseña que cuando creemos en Cristo
Dios nos anota. Estamos inscritos en el libro de la vida para ese día glorioso, cuando se abrirán los libros y mi nombre está escrito. Hay un corito que cantamos, mi nombre escrito está, con plumas de oro, mi nombre escrito está, más allá, más allá. Qué precioso pensarlo. Qué tranquilidad nos da saber que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Qué tranquilidad me da saber que un día me di cuenta que era un pecador perdido y le pedí perdón al Señor por mis pecados. Y Él me limpió, me salvó, me dio vida eterna y ahora, ¿saben? Voy al cielo. Qué lindo que todos podamos decirlo, vamos al cielo. ¿Por qué? Porque el Señor dio su vida por nosotros en la cruz. Dice el relato que leíamos allí en Lucas, que el rico que estaba atormentado en la llama pide que Lázaro venga y le lleve agua. Y ahí recibe la respuesta que era imposible. Entonces dice, bueno, haz que vaya gente y les diga a mis familiares lo que estoy sufriendo acá. Y la respuesta fue, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. El Señor Jesús murió y resucitó. Él se levantó de los muertos. ¿Cuántos hay que no lo escuchan? Como en el tiempo de aquel rico. Como lo que le contestó Abraham, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque uno vuelva de entre los muertos. La gran lección que nosotros encontramos de todo este tema que estamos hablando es ¿qué decisión tomo en mi vida? ¿Qué decisión tomo en mi vida? Porque esto va a determinar mi futuro, va a determinar mi destino eterno. Porque cuando la muerte llega, no hay más forma de cambiar el destino. Mientras tenemos vida, podemos pedir perdón al Señor por nuestros pecados. Pero al momento de dejar este mundo, cuando morimos, ya no hay más solución al problema. Hemos elegido el lugar donde íbamos a ir. Hay una pregunta que el Señor le hace a los escribas y fariseos de aquel entonces. La tenemos en Mateo 23:33 y dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y yo pensaba, aquellos que pueden estar acá y aún no son de Cristo, en aquellos que escuchan el mensaje por la radio o que van a estar viendo luego en la filmación de YouTube. Esta pregunta, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Gracias al Señor podemos decirle, ¿podemos escapar de la condenación del infierno si nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos perdón al Señor? La obra de Cristo en la cruz fue efectiva para todo aquel que se arrepiente de sus pecados. La sangre que el Señor Jesús derramó limpia, nos ha limpiado y sigue limpiando a aquel que le pide perdón. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por eso decimos que el amor de Dios es eterno, es tremendo. Envió a su Hijo a dar su vida en la cruz. Él era santo, pero murió por nosotros los impíos, para llevarnos a Dios, para que todo aquel que en Él cree, como nos dice Juan 3:16, tenga vida eterna. Decir tengo vida eterna es he sido librado de la condenación eterna del infierno. El Señor murió, derramó su sangre preciosa, al tercer día resucitó triunfante y victorioso y está en los cielos y pronto viene a buscarnos.
Pero esa obra de la cruz tiene su efecto en aquellas personas que se arrepienten. Que el Señor obre, si hay aquí alguno que todavía no ha creído en Cristo, que no le ha pedido perdón por sus pecados, tenemos que decirle que el destino de él es el infierno. Pero que hoy puede cambiar ese destino eterno y pasar a ser el cielo. Lo opuesto al infierno, solamente pidiéndole a Cristo que le perdone, aceptando que es un pecador perdido y que la sangre de Cristo derramada en la cruz le limpia de todos sus pecados. Que el Señor nos bendiga.